Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com, Canal 30, Tele 1. Hoy, noche de jueves, noche de análisis. Estaremos conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía, que más adelante se incorporará hablando temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Presentamos el siguiente resumen para efectos de ilustración. Arrancamos. Este miércoles, Movimiento 5 Más dio a conocer su candidato para la alcaldía de San Salvador, Rogelio Canales. Este mostró su propuesta sosteniendo que se necesita unidad para evitar la confrontación social. Situación dificilísima en el país por la economía, una economía quebrada. Estamos en situaciones desesperantes, principalmente los sectores más necesitados del país. Tenemos confrontaciones sociales por puntos de vista encontrados. Tenemos posiciones encontradas a nivel institucional entre los órganos de Estado y otras instituciones importantes. Esto hace de que el Movimiento 5 Más se plantee, bueno, ¿y vamos a estar en esta situación por siempre, en esta confrontación social, o tendremos la necesidad de impulsar acciones que tiendan a buscar la armonía social, a buscar la unidad, a sentar las bases para un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo en la capital que comprenda todos los sectores de la vida del país, públicos y privados, que permita de que nosotros vivamos en condiciones de seres humanos como hermanos, como compatriotas, en condiciones de dignidad. Además, la diputada Yancy Urbina dio su apoyo a Canales, pero también habló sobre la nueva investigación del periódico El Faro, en donde señala nuevas fotografías del supuesto pacto entre pandillas entre el actual ministro de Gobernación, Mario Durán, y aspirante para la alcaldía de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Es una persona honrada, correcta, muy apegado al cumplimiento de la ley, muy apegado al cumplimiento de derechos. Y lo que estamos viendo hoy es esa situación que se ha ventilado ya a través de medios digitales, de la negociación de este gobierno a través de lo que ha sido su ministro de Gobernación con las pandillas, en el ámbito de la seguridad, en esa negociación oscura que todo el mundo también se ha preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué son las acciones que han realizado para que haya esta disminución de asesinatos de fallecidos por razones de seguridad en estos meses? Ahora estamos empezando a conocer esa información que en otros casos ya se venía ventilando por diferentes personas que han opinado sobre este tema de seguridad, y lo que estamos encontrando es ciertamente una negociación que ha sido pactada, digamos, por el gobierno de la República a través de su ministro de Gobernación. Y mire lo grave que es que hoy ese mismo funcionario está aspirando a la alcaldía de San Salvador. Siempre lo mejor en análisis político en 8.com. Y bueno, señores, arrancamos y le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, muy buenas noches, un placer saludarlo. Estar acá nuevamente compartiendo pues este espacio tan importante. Gracias. Doctor, vamos con muchos temas que tenemos sobre la mesa. Uno de ellos, ¿qué le parece que arranquemos sobre lo que sucedió el día de ayer, cuando El Salvador contrata créditos con un interés nunca antes visto en 18 años? De hecho, vamos a traer a colación puntualmente lo que dijo Merlin Barrera, ex viceministra de Economía. Hay algo que no encaja en todo esto. ¿Cómo es que se está contratando una deuda a 32 años plazo
cuando se está contratando al 9.5% y se va a prestar internamente al 3%. Esto no encaja, y particularmente, doctor, porque no solamente estaríamos ingresando en el 91% del Producto Interno Bruto, el gobierno ya topó la chequera a corto plazo, estaríamos ingresando en una dinámica que se pacta con el Fondo Monetario, en el cual donde se estaría subiendo de 2 a 3 puntos por ciento el IVA. Esto va a ser realmente impactante, cuando en el mes de enero se tienen que pagar ya los primeros intereses de este préstamo, que solo serían $1,000 millones. Aquí lo pone la ex viceministra Merlin Barrera, que ya nos ha acompañado. Pero más allá de eso, doctor, algo que preocupa es lo que en determinado momento muchos economistas han puntualizado, y es básicamente donde dice que el gobierno está emitiendo deuda, bonos a largo plazo carísima, que pagará anualmente una tasa de interés del 9.5 hasta el año 2052, es decir, endeudando a tus hijos y a tus nietos, señalan acá, para formar un fideicomiso para financiar a la pequeña empresa fundamentalmente, lo cual ha sido muy cuestionado. Ahora, hay que ver si el mercado acepta comprar esos bonos, que para muchos tienen la categoría de bonos basura, y que ingresaríamos en una dinámica como la que tuvo Argentina con el famoso corralito y la caja de convertibilidad. Doctor, su opinión. Pues fíjate, Sergio, que lo que está haciendo el gobierno se acerca inclusive a una verdadera traición, traición a la patria. ¿Por qué? Porque estamos así de caer en un impago. No es cierto que sea el 90% del Producto Interno Bruto, como ahora ya todo el mundo reconoce. Antes decían que era el 70%. No, con todos estos 9,000 o 10,000 millones de dólares que ahora debemos más, estamos arriba del 90%. Porque lo que pasa es que somos más salvadoreños de los que decimos ser. Esta es la razón por la que no quieren hacer un nuevo censo, porque si se hace un nuevo censo serían más salvadoreños, y al ser más salvadoreños el Producto Interno Bruto per cápita es menor. Entonces, si el producto es menor, entonces se ha endeudado más, porque es el mismo endeudamiento. Entonces el producto está todavía más endeudado. La situación es esa. La situación es que El Salvador, a pesar de lo mucho que ha dicho el presidente, que dijo que había conseguido un trato preferencial con el Fondo Monetario Internacional y con un montón de cosas, la verdad que lo único que consiguió fue lo que le dan a todos los Estados miembros. Pero el Fondo Monetario Internacional le ha pedido, le ha ordenado a el señor presidente nuestro, que de alguna manera no le gusta que nadie le ordene, pues el Fondo Monetario Internacional le ha ordenado que aumente el IVA y que congele las plazas públicas y que haga una serie de cuestiones que no quiere hacer, porque este gobierno, después de haber despedido a no sé cuántas personas en los primeros días, desafortunadamente ha contratado a tal cantidad de gente. El estilo y la cantidad de corrupción que hay en el gobierno es tal que estamos en una situación de caos total. O sea, aquí el gobierno hace cortinas de humo todas las semanas. Ah, no, es que el presidente ya se volvió loco, dice la gente. Ah, no, es que ahora cree que está en guerra y que se está peleando con todo el mundo. Hombre, si siempre se ha estado peleando con todo el mundo. O sea, el presidente lo que está haciendo más bien es ocultando un montón de datos por una corrupción galopante. Y entonces hace que sean secretas un montón de informaciones. Todo lo declara reservado. Todo lo declara reservado. Aquí está la mitad de los asesores que tuvo Guaidó, ahora trabajan aquí en El Salvador, que si trabajaron bien con Guaidó o no, eso es cosa de los venezolanos. El problema es que aquí están actuando mal. Aquí de repente están haciendo las cosas mal. Aquí todo se declara reservado, para no decir, el ministro de
de Alniker, el ministro de, ¿cómo se llama?, de Agricultura, van 3 veces que va retardando dar la información de cómo gastó la plata en lo de las canastas solidarias y todo lo demás. Esto es el colmo del cinismo. Resulta que las bolsas ahora las pintan de celeste y las reparten los candidatos a alcaldes o a diputados aparentemente. ¿Qué está sucediendo en El Salvador? ¿Qué pasa? Que la gente no ve la corrupción galopante que estamos teniendo, en donde uno de los ministros resulta que también estaba procesado por otra cosa y hoy quiere ir de candidato, donde el señor Araujo realmente no pudo dar cuenta de 1.4 millones de dólares y resulta que va de candidato a diputado. Y resulta que el presidente que había jurado que iba ¿cómo se llama?, a luchar contra la corrupción, se ha peleado básicamente con toda la gente honesta, pero por el otro lado anda defendiendo a Walter Araujo. O sea, ¿qué es esto? Y ahí es donde pone el tuit de la guerra. Si este hombre se ha peleado bueno, ahí hace falta una inmensa cantidad de personas. O sea, en ese esquema que has puesto ahí, pero la realidad es que el presidente tiene 1 año de estarse peleando con todo el mundo. Y tiene 1 año de estarse peleando sobre todo con la gente digna. El doctor Picardo, el doctor Panameño, el doctor Solano, la ANEP, el colegio médico, los colegios o asociaciones de abogados. Hombre, si es una cosa terrible. Pero cada vez que, ojo salvadoreños, que esto no es así nomás, miren las bolsas ahora son celestes. Pero ojo salvadoreños, que cada vez que el presidente quiere ocultar la corrupción, porque aquí la tal CICIES, ¿se acuerdan algunos que había prometido una CICIES independiente? No era cierto. ¿Se acuerdan que había prometido un tren rápido? No era cierto. Que había prometido no sé qué, no era cierto. O sea, el doctor Picardo es el ejemplo, porque así es el currículum del doctor Panameño, así es el currículum del doctor Solano, así es el currículum del doctor Simán, así es el currículum de cualquiera con el que el presidente, y ahí demasiado currículum le ha puesto, porque además no es cierto que el presidente ha hecho 1 año no, hombre, las malas lenguas dicen que el bachillerato lo sacó con ayuda, y después no ha hecho nada. O sea, y indigna esa posición. No, pero es que un bachiller no puede pretender manejar la pandemia. Un bachiller no puede pretender manejar ninguna cartera. Para eso existen los ministros, pero los ministros los tiene de pasapapeles. Y son tan burros algunas veces que pasan cosas como, por ejemplo, el ministro Rivas, que terminó diciendo que trabajaba para el gobierno del presidente Funes. Inmediatamente, según dijo hoy en la mañana tu invitado, borraron eso de TCS. Si eso fuera cierto, pues qué penoso, porque quiere decir que hay 0 independencia con algunos medios de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez el presidente está corrompiendo a las medios de comunicación, de los que se libran gloriosamente Diario 1, Diario de Hoy, ciertamente El Faro, Factum y últimamente la prensa gráfica. De manera que, bueno, y algunos otros como El Independiente, que son periódicos más pequeños, pero que sí son independientes. Doctor. Entonces, dime. Doctor, aguántame un ratito, quiero darle la bienvenida a Calixto Mejía, ya lo tenemos acá con nosotros. Calixto, muy buenas noches, un placer saludarte. Buenas noches, Sergio, Miguel, y muy buenas noches a todos nuestros compatriotas. Gracias. Calixto, escuchar también tu opinión con relación al grado de endeudamiento que hemos llegado. El gobierno criticó al FMLN en su momento y el nivel de endeudamiento el cual tenemos es primero 10,000 millones de dólares en 10 meses,
ni el FMLN tuvo esto en 10 años, número uno. Número dos, el tema del endeudamiento, Merlin Barrera señalaba, hay algo que no encaja, porque se va a prestar al 3% acá, aparentemente a los productores, pero se contrata al 9.5%, número uno. De hecho, ya se comprometió el gobierno a aumentar 2 o 3 puntos con el Fondo Monetario Internacional del IVA y otros impuestos más, a recorte de personal de la cosa pública del Estado, impuesto a la propiedad, impuesto adicional de los cuales se especula estos últimos por parte de economistas, el impuesto a los hidrocarburos, el de telefonía nunca se quitó, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Porque estaríamos llegando hasta el 2052 en una deuda que para muchos sería impagable. ¿Tu opinión? Sí. En los últimos meses, yo diría que principalmente cuando aparece el tema de la pandemia, que se encuentra el país, y en este caso el presidente de la República, encuentra una coyuntura, digámoslo así, o una situación que también hay que decirlo es real, pero que él la utiliza, la aprovecha para poner al país en una ruta, en un camino que es el que tú señalas, que es el que señalan muchos conocedores de estos temas de las finanzas públicas, pone al país en una ruta de endeudamiento galopante que a esta altura del tiempo y del periodo del presidente no tengo la menor duda que El Salvador va en caída libre a convertirse en un país inviable. El endeudamiento galopante, el cual está llevando el presidente de la República a nuestro querido El Salvador, lo está llevando en caída libre, volviéndolo inviable. Y alguien podría decir que esto lo digo con carga. La verdad es que la referencia reciente, inmediata, oficial que tengo para hacer esta afirmación es la de hace algunos par de semanas, la entrevista en un canal de televisión por parte del encargado, según la ley, de administrar la cosa pública, las finanzas públicas. En este caso, el Ministerio de Hacienda, la Hacienda Pública, quien aseveró, sin temor a equivocarme voy a decirlo, que al finalizar el año el país tendrá un endeudamiento de alrededor del 90% en relación al Producto Interno Bruto. Y eso, es decir, el endeudamiento en un 90%, ubica en El Salvador en un país financieramente inviable. Y esto también, esto sí ya es cosecha mía, lo que voy a decir, es, compatriotas, justamente lo que hizo el presidente en Nuevo Cuscatlán, el municipio que le abrió su carrera política siendo alcalde, y que financieramente ese municipio está inviable. Entonces estamos hablando, lo cito porque hay ahí un patrón de comportamiento de cómo se administra la cosa pública. Entonces, esa es mi reflexión, y es lamentable porque cualquier ciudadano dirá, pero ¿y eso cómo se come? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues sí, está directamente vinculado con el diario vivir de cada salvadoreño y salvadoreña, de cada familia,
y fundamentalmente también de las futuras generaciones, que son quienes con los impuestos como el IVA cuando compramos o el de la renta que pagan las empresas, de ahí es que se acostumbra, de ahí es donde se toma por ley dinero para pagar los intereses y el capital que se ha contratado con organismos financieros internacionales, que el país ha contratado préstamos. Y entonces, por lo tanto, en la medida que el país es endeudado de la manera tan galopante e irresponsable como se está haciendo, sin lugar a duda, y no es ser pesimista, sino que son los datos que te dan los que te llevan a esa conclusión, es que le espera en esa materia un escenario bien sombrío para los futuros años de nuestro querido El Salvador. Ok, doctor Fortín, voy con otro tema, y es que el presidente de la República había estado cuestionando desde que era candidato el tema de la transparencia de otros gobiernos, inclusive el FMLN, del cual él fue parte, pero no cuando estaba dentro, sino cuando ya él había salido. Y es que el tema de la transparencia en la contratación de familiares, como lo hizo con Arena, en el tema de la transparencia de dar a conocer cuáles son las finanzas públicas, pero hemos visto que el caso de este señor Walter Araujo, que publica el periódico digital El Faro, luego ya no se refiere en torno a este tema, sino que arremete contra el periódico, no contra el mensaje, sino que contra el mensajero, y trata de echarle la culpa a los financistas. Hay obviamente reacciones en las redes sociales y dicen, ¿y qué tiene que ver la noticia? ¿Por qué no se refiere? Sale a la defensa de Walter Araujo, pero cuestiona a otros. La prensa gráfica y el diario El Mundo retoman el día siguiente esta noticia en su madera, pero adicionalmente agregan que ellos han consultado a las fuentes de probidad y les han asegurado que tiene un excedente no justificable de 1.4 millones de dólares, una persona que militó en el partido Arena a los 20 años y que son parte de lo mismo, como el mismo presidente de la República lo ha señalado. Hoy lo defiende, doctor. ¿Cómo cala esto en todo lo que, en la dinámica de lo cual él ofreció transparencia? Porque critica a todos, como cuando el tema de la tregua a Norman Quijano, pero no dice nada de Ernesto Mason, que muchos lo ubican como ahora en la mañana Zulen Ayala plegado desde un inicio al presidente. ¿Cómo cala el tema de este señor Walter Araujo con relación a los gastos desmedidos que hacía y que no los ha podido justificar en la corte? Luego dijo que era una campaña sucia. ¿Por qué? Porque se le está mostrando en este momento, pero nunca se refiere al fondo del asunto. Su opinión, por favor. Es lo que te estaba diciendo hace un rato. Verdaderamente estamos llegando a un punto absurdo de corrupción. Es que estos son los peores de todos. Ese debería ser el hashtag, los peores de todos. Realmente son gente muy cuestionada. Hombre, yo voy a hablar de lo que está saliendo del ministro Rivas, del señor Flip, no sé qué cosa, que son funcionarios del actual gobierno. Hay cero interés en ocupar los organismos del Estado para combatir la corrupción, que fue su gran promesa de campaña, como también su gran promesa de campaña fue que iba a bajar el poder de las maras. Ojo, no es lo mismo que bajar los homicidios, porque ¿se acuerdan cuando estaba la fase 1, que era igual que la fase 2, pero distinta de la fase 3, pero la fase 3 era igual que la fase 1? Y una serie de jerigonza que cualquiera diría, no sabe lo que está diciendo. Bueno, sí sabe lo que está diciendo, lo que pasa es que no lo quería decir. Todo parece indicar que hubo una tregua. Todo parece indicar que realmente hubo una tregua con las maras.
pónganse a pensar una vez más, lo repito, ¿cómo van a creer que si no hay una tregua con las mismas maras defienden a Bukele y a su gobierno? O sea, si de verdad estuviera viendo tal ataque de Bukele y su gobierno a las maras no lo defenderían, pero las maras lo defienden. ¿Por qué lo defienden? Bueno, simplemente porque fue el único indicador, lo volvemos a decir, que bajó. Las muertes, todos los demás indicadores se mantuvieron. Y eso mientras estuvo consiguiendo dinero, porque el problema de Bukele, y es la única frase que ha dicho que es correcta, el dinero siempre alcanza, decía, cuando no se roba. A este señor no le ha alcanzado el dinero para nada. A este señor, honestamente, ha endeudado, como dijo Calixto, el país en 10,000 millones de dólares. Y no solo ese es el problema, de que lo van a pagar los nietos de los nietos, que es cierto que sería suficiente. El problema es que como no va a tener con qué pagar, lo que va a terminar haciendo es sacando nuevos colones, al estilo de Argentina, y cuando saque nuevos colones en paridad con el dólar, entre comillas, va a resultar que no va a, la gente le va a dar miedo y va a querer sacar el dinero del banco, los dólares que tiene. Y claro, él va a tener que evitar que la gente saque el dinero del banco, entonces va a poner un corralito. Entonces la gente ya no va a sacar el dinero. Y entonces el colón se va a el nuevo colón, atlacato, como le quieran poner, los buquelitos, van a potenciarse en una mega devaluación. Y eso es lo que nos viene. Dentro de una corrupción galopante, en donde han hecho tratos con las maras, las personas del actual gobierno, en donde ocultan toda la información precisamente para que nadie pueda entender que esta corrupción existe. Por eso las cortinas de humo, por eso el apoyo al señor Araujo, al señor Brosso. Por eso es que el señor Brosso y el señor Araujo, junto con tu amigo Sergio, el diputado Gallegos, realmente están haciendo todo. Además que saben, inclusive de las reuniones de las personas, están ocupando el aparato del Estado para espiar a los demás. Gastan fortunas en publicidad. Si ustedes se meten en el teléfono a querer ver una noticia internacional, en medio de la noticia internacional aparece una cuña que dice lo que Bukele está haciendo por su pueblo, lo que no sé qué cosa. Está gastando fortunas en publicidad cuando no tenemos ya un 5. Nos hemos convertido en un país, con todo respeto de los haitianos, igual que Haití. O sea, hemos llegado a una situación de caos financiero, de caos en la pandemia, que ya parece ser que se nos olvidó, pero realmente aquí el responsable de todo lo que ha pasado es el presidente de la República, porque en los 80 y pico días de cuarentena no hizo nada para contener el virus, y ni se preparó. Te vuelvo a repetir una vez más, el tocilizumab es este fármaco que deshace los coágulos en los pulmones, que vale casi $1,000 la dosis. El Seguro Social lo compró hace 2.5 semanas. ¿Y qué se hizo? Es una excelente pregunta, porque nadie sabe dónde terminó el tocilizumab que había comprado el Seguro Social. Las malas lenguas dicen que en casa presidencial, guardándolo para él y sus ministros. Si eso es así, sería un verdadero crimen, porque está matando personas que están necesitando esa medicina y mientras él lo tiene guardado. Si eso es así. Lo que sí es verdad es que en este momento la corrupción es galopante desde los candidatos a los municipios. Hay que ver el candidato de Nuevo Cuscatlán, que como tú decías, Nuevo Cuscatlán, o Calixto, ya no me acuerdo, Nuevo Cuscatlán está totalmente quebrado, totalmente, pero no solo Nuevo Cuscatlán, San Salvador, que fue después el alcalde, también está quebrado. A todos se les olvidó el mercado Cuscatlán. El mercado Cuscatlán valía $1 millón, 3 como sumo, y lo ha comprado en $26 millones. Nada de esto sale a la luz. El hombre viaja aparentemente en aviones privados. ¿De dónde sale ese dinero? ¿A dónde está el presidente de nuevo? Porque otra vez se ha vuelto a esconder. ¿Y por qué se ha escondido el presidente?
Se ha escondido porque tiene miedo y es un cobarde y no quiere dar la cara en estos días, porque solo tuitea, nadie lo mira, ya no volvió a hacer cadenas, o porque no está en el país de nuevo. En cualquier caso, ¿dónde está el presidente? Ya quedó atrás la pregunta de dónde está Gabriela de Bukele, porque pareciera ser que con un video montado y con una actriz se arreglan las cosas, y un video que pasaba como súper rápido para que nadie viera bien la cara de Gabriela de Bukele, que nunca habló. ¿Por qué no habló? ¿Será que de verdad es cierto lo que decían? ¿Será que es cierto que la golpearon? ¿Será que es cierto que están separándose? No lo sabemos, pero da lugar a todas estas elucubraciones precisamente porque es cero transparente. Y en esta cero transparencia viene a ser todavía peor, defendiendo a lo más corrupto de lo corrupto. Yo no sé cuáles son las medidas o las finanzas que tiene el señor Araujo. Lo que sí sé es lo que he leído, que no pudo justificar 1.5 millones de dólares. Hombre, si el presidente de verdad tuviera el más mínimo interés en proteger las finanzas y la transparencia, no estaría haciendo de todo esto una defensa apoteósica. Hombre, uno defiende a quien tiene que defender, no a quien se ha caracterizado por insultar, difamar a toda la gente. Listo. Doctor Calixto, voy con usted, pero sobre este mismo tema, para presentar un tema de transición, porque ya estamos ingresando a una dinámica electoral. Hace 3 años, el candidato Ernesto Mason determinó un alto grado de corrupción en la alcaldía de San Salvador. Pasaron 3 años y no pasó absolutamente nada. Lo que llama la atención, como decía Zulema Ayala esta mañana, que ubican al alcalde plegado al presidente de la República, donde habló incluso de que desde la alcaldía de San Salvador se había financiado la campaña del presidente de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, en aquel entonces y partido para el partido Gana. Esto nunca se dio a conocer, no hubieron denuncias posteriormente, y esto es un tema que llama la atención, porque cuando viene el vuelto, se establece, el presidente de la República arremete contra Norman Quijano por aparentemente haberse reunido con miembros de las maras, pero no se refiere a Ernesto Mason cuando hay videos entregando el dinero. Y esto, de pronto, la gente que me escribe dice, Sergio, ¿y esto cómo se come? Porque, por ejemplo, Rosario Alvarenga me dice, Sergio, esta es la misma historia de la componenda que hizo Tony Saca con Funes. Funes siempre se refería a los 20 años de Arena, pero nunca mencionaba a Saca. Ahora, el presidente Bukele arremete contra Arena, tiene areneros cerca de él, pero no se refiere a Ernesto Mason. Le presento el video. Bueno, a mí me gustaría que Nayib Bukele tomara el ejemplo y que nos devolviera lo del mercado, que nos devolviera lo de los otros negocios turbios que se hicieron en la alcaldía de San Salvador, que nos devolviera lo de la campaña de Nuevas Ideas, que se pagó con fondos de la alcaldía de San Salvador. A la alcaldía verdaderamente los necesita, y los necesita la gente más necesitada de San Salvador. Necesita que le devuelvan eso, ¿verdad? Entonces, si se va a poner esas camisetas, que predique con el ejemplo y que nos devuelva lo robado en la alcaldía de San Salvador. Yo creo que eso sería muy beneficioso para la ciudad, para la gente de San Salvador, especialmente para la gente más necesitada de San Salvador, y para pagar todas las deudas que nos heredó y todos esos contratos exorbitantes que nos heredó. Entonces yo lo invito, va a hacer esa campaña, predique con el ejemplo y empiécenos a devolver, Nayib, todo lo que nos ha dejado en San Salvador. Ok, Calixto, voy con usted, su opinión, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, soy de los que también estoy de acuerdo
en que el país está también, junto con la situación que tenemos difícil de la pandemia, también el país está en una ruta que en tiempo no tiene regreso, que es las elecciones de diputados y alcaldes del próximo año. Y entonces, por lo tanto, es esa ruta hacia esas elecciones, yo creo que no es que estemos entramos hace meses a eso, y las decisiones del presidente de la República, en su mayoría, por no decirlas todas, están en función de obtener una cantidad de diputados que le permita controlar la Asamblea Legislativa e evitar así que muchos de sus funcionarios, aquellos que lo hayan cometido y que estén en funciones, pasen ahí en los próximos años procesos de antejuicio por todas aquellas cosas que hubieran hecho no apegadas a la ley y que según la Constitución ameritan procesos de antejuicio, procesos de desafuero en la Asamblea Legislativa. Y entonces todas esas, como repito, todas esas decisiones que está tomando el presidente justamente van en esa dirección. En realidad, lo que tú mencionabas, el video que ponías del alcalde Mason, tendrá su cálculo quizás, aparte de, digamos, de algún tipo de acuerdos que pudieran tener, quizás también tiene su cálculo electoral, en el sentido de que si se pone en estos momentos a debatir, a discutir con el presidente, eso le afecta electoralmente. No lo sé qué análisis está haciendo el alcalde Mason en una ruta de reelección que con seguridad la tendrá. Ahora, más allá de eso, la ruta electoral le presenta al país también una oportunidad, compatriota. ¿Cuál oportunidad le presenta? Y eso es permanente, pero hablemos de la coyuntura electoral, que las instituciones que se han venido fortaleciendo desde los acuerdos de paz para acá, que son parte de una plataforma jurídica institucional que tenemos, jueguen un papel como lo manda la Constitución y sus leyes correspondientes, y topen con la ley en la mano. ¿A qué me refiero? Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información, que ha estado haciendo un papel muy responsable, la sección de probidad, la Fiscalía General de la República y por supuesto el papel contralor que está haciendo y que le corresponde por Constitución a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque no puede quedar impune, sin investigación y castigo, todos estos casos que productos de investigación periodística serios que se han hecho y muy responsables con el país, están apareciendo como una camándula, como dicen los ingenieros y arquitectos, como una bitácora de múltiples casos de corrupción. Y creo que esa oportunidad en la coyuntura electoral, vuelvo a reiterarlo siempre pues, pero en la coyuntura electoral creo que también hay un escenario para topar, aún así sea el presidente, aún así sea el ministro que sea, pero hay que topar, porque eso sin descuidar obviamente el enfrentamiento en la lucha por la vida que como sociedad también tenemos del COVID. Doctor Fortín, voy con usted porque quiero hablar también más adelante con ustedes dos sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional el día de ayer, donde resolvió una controversia y se le ordena ya al presidente que traigan a los salvadoreños más de 4.700 en sus inicios varados, y también tenemos tuit de salvadoreños donde dicen, no, mire, no es un vuelo humanitario, el gobierno realmente no nos ha ayudado en nada. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero ingresar en otra dinámica. El Faro
publica fotografías, también intervención telefónicas, también grabaciones y entrevistas a investigadores de la Policía Nacional Civil, donde en el 2018 el presidente Bukele no negaba la reunión de 2 funcionarios ahora en su gabinete y parte en la alcaldía de San Salvador en su momento, pero pedía pruebas porque arremetía contra el Frente, contra Arena, por aparentes vínculos y negociaciones de tregua con las maras, pero pedía pruebas. Hoy le presentan pruebas y sigue negando y diciendo, no mire los financistas de este periódico cuando están las pruebas acá, como lo que sucede en determinado momento cuando se le solicita información de las plazas de los familiares de Carolina Recinos, de las plazas de los secretarios jurídicos y familiares de él, que fue condenado por nepotismo cuando estaba en la alcaldía de San Salvador. Su opinión, doctor, porque como lo había dicho la especialista Aguilar, Carcache y Ponce, hay tregua entre las pandillas con el gobierno desde la alcaldía de San Salvador por parte del presidente Nayib Bukele. Su opinión. Sí, es que eso es lo que estaba diciendo y lo repito. Por cierto, quiero disculparme que creo, no estoy seguro que mencioné el nombre de Rivas, es Mario Durán, el que según la investigación del Faro, empezó todas las negociaciones con las pandillas. Bukele, según esto mismo, era conocedor total de esta negociación, y como decía yo en la intervención anterior, el hecho de que de todos los indicadores de la violencia, solo el de los homicidios hubiera bajado, y el día que las maras quieren demostrar que siguen estando ahí, lo suben, pero de un día a otro, que es cuando monta en cólera Bukele, seguramente porque se siente traicionado por la aparente tregua, y entonces vuelve de nuevo a meter a los cabecillas a no sé dónde y todo lo demás, y después ya no hay noticias. O sea, esos cabecillas salieron probablemente, pero ya no hay noticias. O sea, salieron de las cárceles donde los habían encerrado con cadenas y no sé cuántas cosas. Es que el problema de Bukele es que de verdad el señor en cuestión, no lo digo como un insulto, el señor es mitómano. Es decir, es mitómano, es el que miente al punto de terminar creyendo sus mentiras. El señor Bukele es mitómano. El señor Bukele realmente miente de una manera descarada. Le dijo a los otros malditos 1000 veces, y él estaba haciendo, como todo parece indicar, estaba haciendo una tregua con las pandillas. ¿Dónde queda lo de maldito 1000 veces? ¿Dónde queda lo que le dijo al FMLN y Arena? No, hombre, si el señor Durán y el otro funcionario estuvieron en negociaciones, según dice el periódico, y todo lo parece indicar según las acciones que han venido ocurriendo. Entonces, la corrupción es galopante, y por eso es que estamos endeudados. Es que aquí todas las situaciones tienen una cosa que ver con la otra. O sea, endeuda El Salvador por $1,000 millones ahora. Le faltan 9,000 millones más. De eso ya varios 6,000 fueron de la ¿cómo se llama? De lo que le dio la asamblea para manejar el país. Pero verdaderamente, y entonces empiezan los insultos. Ahora se está peleando con el doctor Parker. Antes, y mire ahí lo que dice, ¿ve? Aplica para el gobierno de Bukele su ministro de Gobernación Mario Durán, el director de Tejido Social Carlos Marroquín, el 1000 veces maldito. Es que ahí es donde, como decía mi abuela, el que escupe al cielo a la cara le cae. Ahí los pleitos que está teniendo con el diputado Parker, si lo insulta, si es un representante del pueblo, le guste a Bukele o no le guste. Y le guste a Bukele o no le guste, además del representante del pueblo, que es el diputado Parker, todos los otros son también representantes del pueblo. Manda a sus hordas a insultar al diputado Handal, manda a sus hordas a insultar a los diputados de Arena que se le oponen. Hombre, ¿qué nos está pasando? ¿Es que acaso ya el presidente cree genuinamente, ha perdido totalmente la razón y cree genuinamente que es una especie de elegido? No voy a decir de Dios, porque yo no creo que él realmente ni siquiera considere a Dios en sus cosas. De hecho, él
le gusta que le digan que es una especie de mesías. Cuando alguien se nutre de las pandemias, se nutre de las tormentas, se nutre del miedo ajeno, eso no viene de Dios, eso viene de otro lado. El hecho de que el presidente insulte a todo el mundo porque no están de acuerdo, si son expertos. El doctor Picardo es experto, el doctor Panameño es experto, el doctor Solano es experto, el diputado Parker es abogado que sabe de leyes infinitamente más de lo que sabe el bachiller Bukele. Insulta a todo el mundo y defiende a Walter Araujo. ¿Cómo queda una persona que hace eso? ¿Cómo queda una persona que realmente sus ministros están, todo lo parece indicar, haciendo negociaciones con las pandillas y acaba de decir 1000 veces malditos a los demás? Lo único que nos recuerda esto es la hipocresía supina, es decir, la condición más abyecta de ser incongruente. El presidente es incongruente. Y con el presidente, muchos de sus ministros. Hay que hacer excepciones. Hay gente buena, hay gente honesta. Los directores de los hospitales, por ejemplo, son verdaderos héroes en este momento. Están luchando junto con sus médicos y los médicos están actuando. Ahora, el presidente les llama héroes a los médicos, pero no les da ningún tratamiento como héroes. Al contrario, manda a traer gente de afuera a la que sí le van a dar equipo. Y en tanto los médicos salvadoreños están muriendo porque no tienen ni medicinas ni equipos de protección para ellos mismos. No hay oxígeno en los hospitales. Vaya a buscar usted un manómetro de oxígeno a cualquier lado. Si tiene suerte, después de dar vueltas por cualquier lado, lo va a encontrar. O sea, los héroes no tienen herramientas, solo tienen las manos. ¿Por culpa de quién? De un hombre que se jacta de gastar millones en ir a la boda de un amigo que vive en México y que al final resulta ser que es el beneficiario de una serie de medidas que hay. ¿Qué hacen los ticos? Bueno, cuando tenga tiempo te hablo de eso porque creo que es importante que El Salvador sepa por qué los ticos solo tienen 12 muertos y aquí todos los días se muere tanta gente. Listo, ahora vamos a hablar más adelante de los subregistros porque ya se ha verificado ese tema donde el gobierno decía que teníamos 33 decesos en cuarentena en los 85 días y realmente el subregistro mostraban que eran más de 800, como lo dijo el doctor Solano. Calixto, voy con usted, siempre en estas mismas líneas, elementos importantes de robustez moral y jurídica que establecen que el gobierno actual, cuando estaba en la alcaldía de San Salvador y hasta el momento, empezó a tener comunicación y entendimiento con miembros de las maras. ¿Su opinión? Sí. Creo que al conocer públicamente informaciones relacionadas con este punto que tú estás tocando y reflexionarlo, inmediatamente pienso que debemos de girar la mirada también hacia quién o quiénes les corresponde ir a fondo en la investigación de estos temas, de este tema, del tema que ya se menciona mucho, que es la existencia altamente probable de otra tregua entre el gobierno y las pandillas, tal como lo aseveró Janet Aguilar, la experta en estos temas. Y cuando me refiero de que uno gira la mirada, en el caso particular me sitúo justamente en la Constitución, en el artículo 193, donde está lo que le corresponde al fiscal general de la República, que aparte de que le toca defender los intereses del Estado y de la sociedad, también le toca promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y entre tantas facultades que le da la Constitución, también
le da la potestad de dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, y además le da la función de promover la acción penal de oficio o a petición de parte. Estamos totalmente de acuerdo en que esos son, o sea, que los procesos de investigación son esos, procesos, y por lo tanto que tienen su tiempo. Pero ya han transcurrido una buena cantidad de meses de que esa información se ha conocido públicamente, de que funcionarios del actual gobierno, cuando el presidente era alcalde y ellos estaban ahí también siendo parte de su equipo en la alcaldía de San Salvador, pues tuvieron esas reuniones y esas negociaciones. Ya transcurrieron varios meses, por no decir años, por lo tanto, yo me parecería inaudito que el actual fiscal general de la República no esté llevando un proceso de investigación y que pronto pueda darle un resultado a la sociedad sobre ese tipo de delitos. Creo que hay una obligación institucional, constitucional y moral también por parte del fiscal de, al nomás tenga todos los elementos, que el proceso vaya a fondo en las instancias correspondientes en los tribunales, y al mismo tiempo que eso dé pie a que la sociedad conozca cómo se dieron ese tipo de entendimientos, si es que hubieron, y se aplique todo el peso de la ley a esos funcionarios. Aquí, de acuerdo con lo que decía la abuelita de Miguel, que la acaba de citar, como decía, que el que escupe para el cielo a él mismo le cae. Es que es así. Y entonces, por lo tanto, eso es esa es mi reflexión en relación al papel de la Fiscalía General de la República. Listo. Doctor Fortín, voy con usted. Usted mencionó hace un rato sobre el tema de los varados. El día de ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara como constitucional el decreto que la Asamblea Legislativa le dio al Ejecutivo y que lo vetó. La Corte también ya le había dado órdenes y le había dado término en el cual se había prorrogado nuevamente para traer a los connacionales. Acá está. Corte Suprema de Justicia declara constitucional la ley de varados. El presidente decía que era inconstitucional traer de nuevo a los salvadoreños, o sea, y esto ha sido muy criticado porque siempre ocupa el argumento de inconstitucional para dilatar más, siempre se tarda los 8 días para dilatar más. Ahora, un nuevo revés, doctor, donde jurídicamente hablando, se le determina que él no tiene la razón, como en los decretos en los cuales detuvo a los salvadoreños en sus casas, les quitó los vehículos, les dobló las muñecas, los mandó a los lugares de contención, etcétera. No le quiso dar a los médicos los utensilios, tampoco como mascarillas o seguro médico, y también lo declararon inconstitucional. Es decir, todo lo que él ha determinado, como han dicho muchos expertos en derecho constitucional. Su opinión, porque somos el único país en todo el mundo que nos negábamos a traer a más de 4.700, cuando la Constitución de la República dice que no se le puede negar el ingreso a ningún salvadoreño. Su opinión. No, es que todo ha sido así, efectivamente. Inclusive ya vas a ver, o ya van a ver, Calixto y Sergio, que todavía hoy se va a negar y va a esperar hasta el último día para mandarlo a publicar. Y después se va a tardar no sé cuánto para que se publique. O sea, lo que pasa es que el presidente es totalmente indolente de lo que le pasa a los salvadoreños. O sea, si el hombre vive en su casa rodeado de un montón de gente que lo protege, que lo sirve, no sale para nada o sale en avión privado a otros lados. Si el salvadoreño en promedio vive en casas bien chiquitas o vive en condiciones deplorables de sanidad, el día de la tormenta manda, en vez de prepararse y decirle a los salvadoreños, viene una tormenta y salgan, vayan a las ferreterías a comprar
y pongan esto en tal lugar y limpien de hojas los techos y vean si los muros están o pónganle pilotes o lo que sea. No, ordenó que la gente se quedara en sus casas y cerró las ferreterías o las mantuvo cerradas. Es hasta el día lunes que las abre. Es que ha hecho un montón de cosas que son casi criminales. O sea, esa familia que quedó soterrada ahí fue por culpa de un hombre que no quiso dejar a la gente salir durante el aguacero y que mantuvo a las personas sin ninguna posibilidad de reforzar sus habitaciones. Pero como eso, también situaciones como estas que están ocurriendo. El presidente verdaderamente ha dejado a los médicos solos y el gobierno no tiene como interés en todas estas situaciones. Es una cosa fea lo que está sucediendo. Y los secretarios, los abogados que tiene, no solo estoy hablando del ¿cómo se llama? Del secretario privado, que a mí no tengo nada contra él, pero y tampoco tengo nada contra el señor, ¿cómo se llama? El Argueta, pero la realidad es que lo están asesorando mal. Como decía, por ejemplo, nuestro amigo, el doctor Castillo, que es una figura de mucho reconocimiento, hacía ver que había un mal asesoramiento. Solo que el doctor Castillo es demasiado bondadoso con el presidente, porque piensa que el presidente, por el mal asesoramiento, es que actúa mal. Y yo, como psiquiatra, pienso que él actúa mal porque desafortunadamente es una persona que no oye consejos. Es una persona que cree que está sobre la ley y cree que es como Luis XIV. Y no lo es, pues. O sea, realmente el presidente no es Luis XIV, aunque él quisiera. Entonces, le ha salido mal todo lo que dice que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe. Solo es una forma de retrasar y de minimizar el poder de la Constitución a través de la Asamblea Legislativa. Entonces, el presidente, el problema que tiene es que no cree en la República. El presidente no cree en la democracia y sus actuaciones son antidemocráticas casi siempre. Muchos se están dando cuenta, muchos. Otros seguirán aplaudiendo cual focas en medio de las torpezas que diga el presidente. Pero realmente, si no nos damos cuenta a tiempo, si el salvadoreño promedio termina diciendo no quiero ir a votar porque, mire la Bachelet lo que dice, pero si el salvadoreño promedio dice no, es que es cierto, Bukele sí era ladrón, yo no digo que lo sea, digo que la gente vaya a decir eso, y la gente del ¿cómo se llama? De él mismo también dicen que también son mañosos, pero nosotros también, así que no vamos a ir a votar. No lo hagan, voten por cara, voten por rostro, voten por las personas que a juicio de ustedes son los que los pueden representar mejor. Si usted piensa que Walter Araujo lo representa a usted, vote por él porque usted es igual que Walter Araujo. Si usted piensa que el señor que piensa en los extraterrestres y en todas estas cosas es igual que usted, vote por él, porque ese lo representa a usted. Si usted piensa que si usted piensa que son otros los que lo representan a usted, vean las caras. Yo no entiendo la política de Arena, para ser franco, pues, o sea, cada vez la entiendo menos. Ahora, el 90% de los candidatos son gente que sepa Dios quién es. Supongo que es para decir que se han renovado. Pero obviamente tiene que haber una condición de tener claro que hay gente del FMLN, de Arena, del PDC o de cualquier otro partido que está haciendo las cosas bien. Hay otra gente que la está haciendo mal, de los mismos partidos también. Yo, por ejemplo, voy a tener un voto mixto rarísimo en esta ocasión. Yo voy a votar por más de alguna persona de Arena, más de alguna persona del PDC y más de alguna persona del FMLN. Entonces, es que son lo mismo. No son lo mismo. Por eso no voy a votar por un solo partido, porque si fueran lo mismo, votaría por un solo partido.
voy a votar por las personas que me representan, por las personas que de alguna manera están dando la cara por el país. Porque el presidente de la República está queriendo hundir a la República misma. Y lo está haciendo a través de la economía, a través de la persecución política que ya está teniendo y a través de sus acciones que son totalmente incongruentes con las promesas de campaña que un día hizo. Doctor, voy a darle paso a Calixto, pero antes de finalizar tengo una pregunta puntualmente con relación a los alcaldes contigo. Calixto, su opinión. A ver, yo creo que la resolución de la sala, la última pues sobre los compatriotas que están en el exterior y que los agarró ahí la pandemia, que el presidente de la República no ha tomado las decisiones necesarias, oportunas para generar todas las condiciones logísticas para que ellos puedan ingresar aquí a El Salvador. Yo creo que la resolución de la sala comprueba que la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas no somos pendejos. Es decir, que desde el momento en que se empezó a argumentar la violación al derecho humano de esos miles de compatriotas, nos asistía la razón legal, moral, humana y obviamente, cuando digo legal, constitucional. Y que cuando uno escuchaba al presidente, a la canciller o a sus funcionarios opinar de manera distinta, uno al menos yo lo hacía, en ese momento decía, ¿y estos que creen que uno es pendejo? Y lo digo porque el artículo 5 en su inciso final es más que claro: no se podrá expatriar a ningún salvadoreño ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República. ¿Y qué más claridad se podía esperar de un establecimiento constitucional de ese derecho de las personas? Entonces la resolución de la sala se suma a las más de 15 que le ha declarado inconstitucional. En este caso no le ha dado la razón al presidente pues en su alegato que tuvo ahí en la sala. Y yo me alegra muchísimo, tengo conocidos y más de algún familiar que está en esa situación, la agarró la pandemia en Estados Unidos y por lo tanto a mí me llena de alegría, porque aquí no estamos hablando de que el presidente no quería trasladar algunos 5 o 6 mil contenedores que estaban en los puertos allá en Estados Unidos. No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de seres humanos nacidos con derechos y deberes consagrados en la Constitución de la República, y que un presidente como el actual presidente que tenemos, sin qué ni para qué, no les ha generado las condiciones para que regresen aquí al país. Ok. Doctor, tengo un minuto, por favor, quiero oír su opinión como médico. Funcionarios del gobierno han dicho que es, con palabras peyorativas, que es una locura que los alcaldes pongan cercos, y le planteo esta situación. Llama la atención porque fue el mismo presidente de la República quien le daba la facultad a los 252 municipios para poner cercos cuando esa facultad no le corresponde al presidente. Número uno, ahí está el tuit. Pero llama la atención, es un tema de poder, doctor, es un tema de perder jurisdicción, porque él fue el primero que puso un cerco en el Puerto de la Libertad sin encontrar a nadie que fuera positivo, ni tampoco realizaron pruebas. Para muchos era un castigo que le estaba poniendo al Puerto de la Libertad. Lo hizo en Metapán, pero cuando el alcalde de San Salvador, Mason, lo puso, no dijo nada y aplaudió, pero ahora dice no pueden poner cercos. Es decir, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende lo que antes fue, hoy no? ¿Cómo es eso, doctor?
Mire, médicamente hablando, lo que está diciendo el presidente no es correcto, pues él es tan ofensivo con todas las personas que hacen algo que no le gusta, aunque él mismo lo haya hecho, como bien decís. Eso es lo lógico, lo que dijo el Ricardo, eso es lo que han hecho otro tipo de lógico. Doctor Fortín, doctor Fortín, creo que tengo una interferencia de tu teléfono. Ay, qué pena, perdón. Ahorita sí, mucho mejor. Vaya, estaba diciendo que médicamente es totalmente correcto, que si el presidente no lo quiere ver es porque él tiene la creencia de que solo él puede hablar, solo él puede, no voy a decir pensar, porque no sé si siempre lo hace, pero sí de decidir cosas. Y es correcto desde la perspectiva médica, eso es lo que dijo el doctor Solano, eso es lo que dijo el doctor Panameño, eso es lo que dijo el doctor Picardo, eso es lo que se debe hacer, pero es la asamblea la que lo debe coordinar. Y una vez más, como no es el presidente el que lo dice, el presidente va a vetar cualquier cosa, porque le importa muy poco la gente. Lo único que le importa es decir, como un niño rabioso, no caprichoso, rabioso, que no es ningún niño, porque es un hombre viejo, un hombre de 40 años, que se pinta el pelo, ese es otro rollo. Pero es un hombre rabioso, disfrazado de niño, que dice, no, porque yo no lo dije. No puede ser. Ya es momento, presidente Bukele, de comportarse como un adulto. Ya es momento de empezar a gobernar y dejar el tuit de un lado. Ya es momento de dejar que sus ministros tengan alguna potestad y no quererlo llevar todo. Le voy a decir algo que le va a doler, presidente Bukele, pero lo de los chinos que le dieron el doctorado es paja. Usted no es doctor, no se lo crea. Nos está haciendo un gran daño a todos nosotros, porque se creyó la paja que le dieron los chinos y ahora cree que es doctor en economía, doctor en finanzas, doctor en medicina, doctor en derecho. Si no sabe nada, presidente, con todo respeto se lo digo, vaya a jugar a carritos si usted quiere, pero deje que los adultos hagan su trabajo, deje que los ministros que saben hagan las cosas y compórtese como un adulto, compórtese como un hombre. Deje de andar diciendo las cosas que está diciendo y de insultar a todo el que no está de acuerdo con usted. Ya basta, presidente. Ya es en serio. Listo. Termino con esto. Debo de agradecerle Calixto Mejía, doctor Miguel Fortín Magaña, muchísimas gracias en esta noche de jueves, noche de análisis, por el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. Gracias. Sí, buenas noches. Un gran abrazo. Gracias, bendiciones. El Salvador, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Me quedo con Fundación Ayúdame a Vivir. Usted quiere colaborar, aguánteme un ratito, ya le comento cómo. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.